En la Segunda Guerra Mundial, cada quinto soldado murió. 20 millones de hombres convertidos en carne de cañón. Jóvenes de 20 años forzados a atacar sin siquiera rifles, esperando arrancar armas de los cadáveres de compañeros caídos. Imagina el terror, balas silbando, tus primeros amigos cayendo muertos y podrías ni siquiera sostener un arma. Pero ¿qué pasaba cuando el hambre los llevaba al canibalismo? Durante la Segunda Guerra Mundial, la mayor lucha armada de la historia, alrededor de 110 millones de soldados sirvieron en campos de batalla en todo el mundo. Más de 20 millones de ellos murieron o fallecieron mientras estaban cautivos. Eso es aproximadamente 1 de cada 5 soldados. Esto muestra el inmenso precio que exigió esta guerra en vidas humanas. Cada día, estas personas tuvieron que luchar no solo contra el enemigo, sino también contra condiciones adversas. Enfrentaron inviernos helados, veranos abrasadores, hambre, enfermedades y un miedo omnipresente. La vida de un soldado ordinario, de cualquier lado de la guerra, era más cruel de lo que podemos imaginar hoy. En esta historia aprenderás sobre el sufrimiento que los soldados tuvieron que soportar de la mañana a la noche, semana tras semana. Descubriremos cómo eran sus luchas diarias en las líneas del frente, lo que experimentaron al enfrentarse a la muerte y cómo lidiaron con el desgaste físico y mental. Para muchos jóvenes, su historia de guerra comenzó con una notificación de reclutamiento. A menudo, ni siquiera habían celebrado su 20º cumpleaños y ya tenían que ponerse un uniforme. Muchos se unieron llenos de ideales, emoción patriótica o preocupación por lo desconocido. Pero pronto se dieron cuenta de que la guerra real no tenía nada en común con los románticos carteles de reclutamiento. Después de un entrenamiento breve que apenas preparaba a los recién llegados para la dura realidad del frente, se produjo su primer encuentro con el enemigo y fue impactante. Por ejemplo, los jóvenes reclutas soviéticos lanzados contra el experimentado ejército alemán en 1941 a menudo carecían de equipo básico. A veces, una unidad no tenía suficientes rifles para todos, y los soldados inexpertos eran enviados a atacar esperando tomar las armas de sus camaradas caídos. Imagina ese terror. Las balas silban a tu alrededor. Los proyectiles de artillería explotan. Tus primeros amigos caen muertos o heridos, y es posible que ni siquiera estés sosteniendo un rifle. El enemigo está por todas partes, y tú eres solo carne de cañón, escribió desesperado un recién llegado en una carta a casa desde el frente oriental. El primer despertar a la batalla fue cruel incluso para los soldados de ejércitos mejor equipados. Los estadounidenses que desembarcaron en Normandía en junio de 1944 descubrieron que incluso un entrenamiento cuidadoso no podía protegerlos del caos en Omaha Beach, donde cientos de hombres caían en minutos. La suerte de principiante no existía en la guerra. Un recién llegado tenía la misma oportunidad que un veterano de ser alcanzado por una bala mortal en su primer día en el frente. Muchos recién llegados también experimentaron signos físicos intensos de miedo durante su primera batalla. Sus manos temblaban tanto que apenas podían cargar sus rifles. Otros vomitaban o incluso se orinaban de terror. En una situación tan abrumadora, esto no era anormal, aunque muchos jóvenes se sentían avergonzados. Con el tiempo, aprendieron que incluso los veteranos experimentados podían tener reacciones similares bajo estrés extremo. A pesar del choque inicial,
La mayoría de los soldados tuvieron que recomponerse rápidamente y seguir luchando. Pronto veremos cómo era su vida diaria cuando la batalla se calmaba y comenzaba la interminable lucha por la supervivencia en las trincheras. Cuando el infierno de la metralla no estaba rugiendo y no había combates inmediatos, los soldados enfrentaban un enemigo diferente: la monótona y sufrida rutina de la vida en el frente. Los soldados se levantaban al amanecer, a menudo sin dormir lo suficiente, porque habían estado de guardia la noche anterior, o los despertaban los disparos de artillería. Esto era seguido por un desayuno modesto, si es que había suministros. Cada día seguía el ritmo de limpiar armas, cavar trincheras o agujeros, mover posiciones y esperar. Y a través de todo esto, la muerte siempre estaba acechando. Un francotirador podía disparar a cualquier persona desafortunada que se asomara descuidadamente de una trinchera, y los bombarderos a veces rugían sobre sus cabezas. Las condiciones en las que vivían los soldados en el frente eran extremadamente primitivas. La constante falta de higiene conducía a plagas de piojos y enfermedades. Muchos no tuvieron la oportunidad de lavarse adecuadamente durante semanas o meses. El infante estadounidense y luego escritor Paul Fussell recordó que estuvo 6 meses sin una ducha o ropa limpia. Los uniformes estaban desgastados y cubiertos de barro. Las botas estaban empapadas. Y los pies de los soldados sufrían de lo que se conocía como pie de trinchera, una dolorosa infección por la constante humedad y el frío. Así que los soldados se ayudaban como podían. Un sargento estadounidense, por ejemplo, llevaba pares de calcetines secos debajo de su abrigo y mantenía un par más bajo su casco para secarlos con el calor de su cuerpo. Cada noche en la trinchera, masajeaba sus pies congelados, se ponía calcetines secos y ponía los mojados en su casco para secarse. Pero tales trucos solo salvaron a unas pocas personas. Miles de hombres de ambos lados del frente terminaron con congelaciones o infecciones, a veces tan graves que necesitaban amputaciones. Las trincheras y refugios de campaña también a menudo estaban invadidos por ratas e insectos. Los soldados tenían que aceptar una horrible compañía. A menudo había cuerpos muertos cerca de sus posiciones que no podían ser retirados bajo fuego. El dulce olor de la descomposición se mezclaba con el olor penetrante de la pólvora y las ineludibles letrinas. El entorno era como una pesadilla. Pero los hombres tenían que funcionar en él día tras día. La comida siempre estaba fría y era monótona. Los soldados comían de utensilios de metal cuando tenían algo que comer. Los manjares comunes eran alimentos enlatados, como la carne de res británica en su propio jugo, apodada bully beef, las raciones K americanas de emergencia y el pan militar alemán duro como piedra. La comida fresca casi no existía. Las frutas o verduras eran rarezas que los soldados solo disfrutaban cuando estaban lejos del frente. Cuando no había lucha, los días eran sorprendentemente monótonos y largos. Muchos veteranos dijeron más tarde que la guerra es un aburrimiento interminable, interrumpido por momentos de puro terror. Para matar el tiempo, los soldados escribían diarios, se emocionaban con cada carta de casa y la leían una y otra vez. Jugaban a las cartas o simplemente hablaban. Esa última cosa los mantenía cuerdos. La amistad y el humor eran a menudo la única medicina contra la desesperación. Si una unidad se retiraba por un tiempo a la retaguardia, lejos de los combates directos, los soldados intentaban recuperar el sueño, comer hasta saciarse y disfrutar de pequeños placeres, como té caliente,
la oportunidad de bañarse después de mucho tiempo o simple tranquilidad sin disparos sobre sus cabezas. Algunos soldados tuvieron la suerte de conseguir unos días de permiso real lejos del frente. El primer día, generalmente dormían y comían hasta saciarse de algo diferente a las raciones de campaña. Luego intentaban disfrutar del mundo normal, ir a un bar, bailar con una chica. En resumen, olvidar las penurias de la guerra por un tiempo. Pero incluso en permiso, muchos eran asediados por pensamientos de camaradas que todavía luchaban. Pero además del aburrimiento y la rutina diaria, los soldados también enfrentaban elementos implacables: el clima y la naturaleza. Pronto aprenderemos cuán crueles podían ser las condiciones. Desde las heladas rusas hasta las junglas tropicales, la naturaleza no elegía lados. Las extremas condiciones atormentaban a todos los soldados independientemente de su uniforme. En el frente oriental, un invierno sin precedentes golpeó en 1941-42. Las temperaturas bajaron a menos 30 grados y los soldados alemanes no estaban equipados para ello. El ejército alemán había contado con una victoria rápida antes de que llegaran las heladas, por lo que la ropa de invierno llegó tarde o no llegó. Se suponía que la Unión Soviética sería derrotada por una guerra relámpago, pero en su lugar las unidades alemanas tuvieron que quedarse en el invierno ruso. La ropa se congelaba en los cuerpos de los soldados y los rifles quedaban pegados a sus manos. Las congelaciones acabaron con miles de hombres. A menudo tenían que desgarrarse los calcetines congelados junto con la piel o perdían dedos. Los desesperados alemanes se ponían cualquier cosa que podían encontrar: mantas, sacos, bufandas de mujeres, saqueadas de aldeas abandonadas e incluso abrigos de enemigos caídos. Un veterano alemán de Stalingrado recordó haber visto a un grupo de soldados en retirada poniéndose cualquier cosa que podían encontrar solo para mantenerse calientes. De repente, uno de los hombres cayó en la nieve y los otros pasaron junto a él con rostros congelados, como si ni siquiera notaran que había muerto. Estaban tan aturdidos por el cansancio y el frío. La Rasputitsa de primavera y otoño, el famoso barro ruso, era otro enemigo. Días de lluvia constante convertían los caminos en mares interminables de barro. Los vehículos quedaban atascados hasta los ejes y caballos y personas avanzaban a través del barro pegajoso, lo que retrasaba los suministros y aislaba a las unidades. Un oficial alemán anotó amargamente en su diario en otoño de 1941 que las luces titilantes de Moscú estaban a la vista. Pero los botes de goma podrían ayudar más a su avance que los tanques ahora. Se refería al mar de barro que atrapaba a su división a solo unas pocas decenas de kilómetros de su objetivo. Pero el verano tampoco trajo alivio. En verano, el sol ardía y el polvo volaba. Y los soldados sufrían de sed. En los desiertos del norte de África, las temperaturas llegaban a 50 grados Celsius a la sombra. El agua era más valiosa que el oro. Cada hombre recibía solo una ración diaria estrictamente medida. Quizás solo 2 litros para beber y lavar. Los soldados aprendieron a beber agua caliente de cantimploras de campo llenas de arena, que sabían a metal pero salvaban vidas. Los suministros tenían que transportarse cientos de kilómetros en convoyes a través del Sahara. Y cuando el enemigo destruía estos convoyes, ocurrían graves escaseces. Un soldado británico en el desierto recordó que se consideraba un castigo simplemente quemarse por el sol descuidadamente. Primero, ponía en peligro su salud y segundo,
consumía de manera derrochadora el agua que luego necesitaba para recuperarse. Por la noche, el desierto se convertía en un reino helado. Las temperaturas caían bajo cero y los hombres cansados temblaban de frío porque las mantas delgadas no eran suficientes. Los vehículos en el desierto sufrían igual que las personas. La fina arena entraba en los motores y armas principales. El equipo se sobrecalentaba y las llantas de los camiones estallaban en el terreno caliente. También se temían las tormentas de arena que duraban horas, en un viento feroz. Los diminutos granos de arena se convertían en proyectiles que desgarraban la piel hasta dejarla sangrante y podían despojar de pintura y metal el equipo y los vehículos. Los soldados tenían que enterrarse en depresiones, cubrirse con tiendas y esperar a que pasara la tormenta. Los soldados en las junglas del sudeste asiático y el Pacífico luchaban contra la sofocante humedad y las enfermedades tropicales. La malaria, la disentería, las fiebres. Todas estas enfermedades mermaban a los ejércitos quizás más efectivamente que las ametralladoras enemigas. Por ejemplo, en la isla de Guadalcanal, la malaria afectó a más de la mitad de los soldados estadounidenses en un momento. Los insectos picaban día y noche. Los siempre presentes mosquitos y moscas propagaban enfermedades, y los soldados, a menudo sin saberlo, bebían agua contaminada de la jungla, lo que los postraba en la cama con calambres. En las lluviosas selvas de Birmania, las unidades se adentraban en el barro, con los pies destruidos por la constante humedad y la piel cubierta de llagas purulentas. Un soldado japonés se quejaba en una carta de que la jungla era un infierno donde no se podía ver el sol, pero la humedad era tan terrible que sus uniformes semosos justo sobre sus cuerpos. A esto se sumaban serpientes venenosas, sanguijuelas adheridas a las piernas y sonidos de animales desconocidos en la oscuridad total. La psique se resquebrajaba. Ya fuera un soldado congelándose en las trincheras cerca de Leningrado o sudando bajo la copa de los árboles en los trópicos, en todas partes hacía la misma pregunta: ¿cuándo terminará esto? Pero peor que los caprichos del clima era el hambre y el agotamiento siempre presentes. Pronto revelaremos cuán cruel era la falta de alimento y necesidades básicas. Cada soldado necesita comer para poder luchar. Pero en el caos de la guerra, el suministro a menudo fallaba. El hambre se convirtió en un compañero constante en el frente. Las raciones estaban limitadas en todas partes, pero hacia el final de la guerra, en muchos ejércitos, se redujeron a porciones ridículas. Por ejemplo, los soldados alemanes rodeados en Stalingrado recibieron solo alrededor de 50 gramos de pan al día en diciembre de 1942. Eso es menos de una rebanada. Los hombres desesperados comían lo que podían. Primero, los caballos fueron víctimas. Tan pronto como uno de los caballos de tiro colapsaba de agotamiento o era alcanzado por metralla, los soldados inmediatamente lo desollaban y dividían la carne en ollas. Después de los caballos, venían otros animales, ratas, gatos y perros. Un sargento alemán describió una escena escalofriante en una carta a su esposa a finales de 1942. Ayer conseguimos una botella de vodka. Acabamos de matar a un perro callejero y el vodka iba perfecto con él. Querida, he matado y cocinado personalmente 4 perros y una vez incluso una urraca. Este soldado describió cínicamente su horrible menú como si fuera algo natural, pero en la misma carta también admitió que consideraba Stalingrado un infierno viviente y una tumba masiva para toda su división. La inanición gradualmente destruía los cuerpos y la moral. Los hombres se debilitaban, su inmunidad disminuía y perdían la voluntad de luchar. Incluso hubo casos de canibalismo.
Un médico de campaña del Sexto Ejército registró que algunos soldados muertos fueron encontrados abiertos, con músculos cortados de sus cuerpos. Compañeros desesperados y hambrientos habían cortado incluso los últimos trozos de carne. Estos fueron casos extremos de completa desesperación. Más común era que los soldados se enfermaran por comer cosas en mal estado o completamente inapropiadas. En los hospitales de campaña de Stalingrado yacían miles de soldados muriendo lentamente de hambre y enfermedad, con médicos incapaces de hacer algo por ellos. Incluso los aliados no comían como reyes, aunque tenían una mejor logística. Por ejemplo, las unidades de la SEA División Aerotransportada de Estados Unidos, rodeadas por los alemanes en Bastogne en invierno de 1944, tuvieron que sobrevivir con raciones a medias durante varios días hasta que los convoyes de suministro lograron atravesar las líneas enemigas. Los británicos en el desierto se arreglaron durante meses con alimentos enlatados y galletas, recibiendo una taza de té tradicional servida fría y sin azúcar. Los soldados soviéticos, al comienzo de la guerra, a menudo sufrían hambre durante las caóticas retiradas porque perdían depósitos de suministros y territorios fértiles. Algunos escribieron a casa que luchaban por un trozo de pan tan ferozmente como lucharon contra los alemanes. Durante el asedio de Leningrado, soldados y civiles comieron sopa hecha de hierba y trozos de cuero. Las raciones diarias de pan allí cayeron a 125 gramos, e incluso eso contenía aserrín molido para dar volumen al pan. La desnutrición permanente llevaba a un agotamiento total del cuerpo. Los soldados en el frente a menudo estaban tan delgados que se les veían los huesos, con rostros hundidos y ojos rodeados de círculos oscuros. La fuerza se desvanecía rápidamente. Un soldado italiano en Rusia anotó: "Ya no tenemos fuerzas ni para levantar nuestros rifles. Estamos tan debilitados por el hambre y el frío". Podría pensarse que en tal estado nadie podría seguir luchando. Pero la guerra no esperaba a que un soldado estuviera alimentado o descansado. Pronto hablaremos de lo que sucedió cuando un soldado hambriento y cansado tuvo que enfrentarse nuevamente al enemigo. Pero la mayor crueldad acechaba en el combate real. Cuando comenzó el fuego y un soldado se levantó de su agujero de zorro para atacar, entraba en un mundo donde solo regía la ley de la supervivencia del más fuerte. El conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial alcanzó una intensidad desconocida. Las ametralladoras escupían cientos de balas por minuto. Los proyectiles de artillería desgarraban cuerpos, y los largos salvos de lanzacohetes, los llamados katyushas, podían devastar toda una franja de tierra en momentos. En tal infierno, un individuo desprotegido no tenía más opción que acurrucarse en un cráter o tumbarse en el suelo y rezar para que ninguna metralla lo encontrara. La pura casualidad decidía a menudo. Un veterano observó acertadamente que en el campo de batalla, la suerte es la única diferencia entre la vida y la muerte. El combate cuerpo a cuerpo era una completa negación de la civilización. Bayonetas, palas de campo o incluso puños desnudos cuando se acababan las municiones. Todo se utilizaba para apuñalar o golpear al oponente. En tales luchas, la guerra no conocía piedad. Especialmente en el frente oriental, prevalecía una actitud implacable. No se confiaba en el enemigo, y los prisioneros a menudo eran eliminados de inmediato. Muchos soldados preferían seguir luchando hasta su último aliento en lugar de rendirse, porque sabían que la misericordia no los esperaría de todos modos. Además, la brutalidad engendraba brutalidad. Los ocupantes alemanes
cometieron cosas horribles contra los civiles en los territorios conquistados. Y los soldados soviéticos a menudo se vengaban cruelmente de los alemanes capturados. De manera similar en el frente occidental, cuando unidades de las SS en las Ardenas, en 1944, masacraron a decenas de prisioneros americanos desarmados. La masacre de Malmedy. Muchos estadounidenses dejaron de mostrar misericordia hacia los hombres de las SS capturados. El miedo y el odio escalaron a extremos durante la guerra. Por ejemplo, durante la batalla de Moscú a finales de 1941, se informó que solo 1 de cada 10 soldados soviéticos heridos era sacado del campo de batalla. El resto se quedaba tumbado en la nieve, desangrándose o congelándose porque nadie podía llegar a ellos bajo fuego. De manera similar, en el Pacífico, las unidades estadounidenses a menudo no tomaban prisioneros japoneses, ya que veían que el enemigo prefería volarse con una granada antes que rendirse. Aquellos que sí se rendían y eran capturados estaban lejos de estar a salvo. En los campos de prisioneros de guerra, a menudo solo les esperaba un final lento. En los campos alemanes, alrededor de 2 a 3 millones de soldados soviéticos capturados, más de 3 millones de personas murieron de hambre, frío y enfermedad. Los prisioneros no sobrevivían mucho mejor en cautiverio soviético tampoco. De casi 100.000 alemanes capturados en Stalingrado, solo alrededor de 5.000 regresaron a casa después de la guerra. La guerra simplemente trató a aquellos que ya no podían defenderse sin piedad. Para los soldados que sobrevivieron, las peores visiones eran las de los camaradas caídos, especialmente cuando eran mejores amigos. Vi a mi compañero caer al lado mío, le dieron en el pecho y en 1 minuto estaba muerto. Y no sentí nada en absoluto. Eso me asustó casi más que ver que ya no estaba allí. Así es como un soldado describió su entumecimiento después de estar a salvo del campo de batalla. En la vorágine de los eventos, una persona reaccionaba instintivamente y a menudo reprimía todas las emociones. De lo contrario, se volvería loca. Pero después de la batalla, cuando llegó el silencio, el horror de la experiencia regresaba a la mente. Muchos tipos duros que habían pasado por batallas desgarradoras entonces caían en shock. Lloraban o no podían hablar al ver lo que quedaba de su unidad. Pronto aprenderemos cuál fue el impacto de este horror continuo en las mentes de los soldados y cómo enfrentaron el trauma que llevaban consigo desde el combate. La mente humana tiene sus límites, y la Segunda Guerra Mundial los puso a prueba sin piedad. El estrés constante, la falta de sueño, ver la muerte y las amenazas a la propia vida. Todo esto tuvo un costo cruel. Para los soldados de varios ejércitos, el término fatiga de batalla se volvió común, o términos más antiguos como shock por explosiones de la guerra anterior volvieron a aparecer. Hoy diríamos trastorno por estrés postraumático. En el frente, se manifestaba cuando un soldado simplemente se cerraba psicológicamente, temblaba, perdía la capacidad de hablar o escuchar, caía en apatía o comenzaba a gritar incontrolablemente. Según los médicos militares, cada psique humana tenía un punto de quiebre. Psiquiatras estadounidenses descubrieron que durante combates intensos, la mayoría de los soldados sufrían colapsos psicológicos después de aproximadamente 200 días en el frente, como máximo. Durante las batallas de Monte Cassino y Anzio, el doctor John Appel registró que prácticamente todos los hombres en los batallones de infantería, tarde o temprano, se convertían en casos psiquiátricos si no eran asesinados o heridos gravemente primero. Así que
El colapso nervioso esperaba a todos durante la Segunda Guerra Mundial. Solo en el ejército estadounidense, 500.000 de soldados sufrieron problemas psicológicos tan graves que tuvieron que ser retirados del frente. Esto correspondía a aproximadamente el 40% de todas las evacuaciones médicas, un número enorme que sorprendió incluso al mando. Y estamos hablando de ejércitos aliados que tenían permisos regulares y rotaciones de unidades de combate a descanso. En el Ejército Rojo, o la Wehrmacht alemana, donde los soldados a menudo luchaban hasta caer o ser heridos gravemente, el estrés interno debía haber sido aún más agudo, aunque no se hablaba de colapsos psicológicos allí. En cambio, tales hombres a menudo eran etiquetados como simuladores o cobardes. Los soldados intentaban hacer frente a la presión psicológica de diversas maneras. Algunos recurrían al alcohol. Por ejemplo, en el Ejército Rojo se distribuyó lo que se llamó 100 del frente. 100 gramos de vodka diariamente como estimulante para los nervios. Pero en realidad, el vodka solo adormecía temporalmente los sentidos. A veces, la música o el humor ayudaban. Los soldados cantaban canciones ásperas. Contaban chistes de trinchera llenos de humor negro, a menudo a costa de su propio mando, y escribían cartas a casa donde minimizaban la realidad para no asustar a sus familias. A menudo sucedía que un soldado desarrollaba un tic, un ataque de llanto o risas histéricas que no podían detenerse. El alma buscaba una salida. Cuando alguien realmente no podía continuar más, lo llevaban a un puesto de socorro en la retaguardia. Allí, los médicos administraban inyecciones calmantes y le permitían 2 o 3 días de sueño lejos del estruendo de las batallas. A menudo, el soldado se calmaba y, en relativa paz, se daba cuenta de que tenía que continuar, si no por sí mismo, entonces por los camaradas que dependían de él. Tal persona, recuperada dentro de límites, tras unos días regresaba al frente. Otros nunca se recuperaban. Después de que terminó la guerra, muchos veteranos sufrieron pesadillas, ansiedad y episodios post-traumáticos durante muchas más décadas. Pronto revelaremos otra cara de la crueldad de la vida del soldado. No solo el enemigo, sino su propio ejército también podía castigar fuertemente cualquier vacilación. Veamos la disciplina y los castigos que mantenían a los hombres exhaustos en combate. Los ejércitos beligerantes también usaron herramientas de intimidación propia para mantener la moral y la obediencia. La deserción, la cobardía o la negativa a luchar se castigaban estrictamente y, como ejemplos, en casos extremos, incluso con condenas a muerte ejecutadas de inmediato en el lugar. Por ejemplo, en la Wehrmacht de Hitler, alrededor de 15.000 soldados alemanes fueron ejecutados durante la guerra por deserción, sembrar pánico o negarse a luchar. Los nazis recurrían a castigos severos con más frecuencia a medida que sus soldados se agotaban y las perspectivas de victoria se desvanecían. Al final de la guerra, aún en mayo de 1945, el general Schörner colgó a los últimos cobardes que querían huir en el frente oriental. En cambio, el ejército británico no ejecutó a un solo soldado por deserción durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y los estadounidenses solo a uno, el famoso caso de Eddie Slovic. Pero la Unión Soviética probablemente tuvo el sistema más severo. Stalin emitió la orden número 227 en julio de 1942, conocida por el lema "No un paso atrás", que prohibía la retirada bajo pena de muerte. Al mismo tiempo, estableció lo que se llamaba destacamentos de bloqueo, unidades situadas detrás de sus propios soldados, cuya misión era disparar a cualquier persona que corriera hacia atrás durante un ataque
durante los primeros meses de estas medidas, según registros, más de 1.000 soldados fueron fusilados y decenas de miles más fueron enviados a batallones de castigo. Los batallones de castigo eran unidades compuestas por infractores, desertores, soldados que habían violado la disciplina o incluso convictos trasladados de gulags. El mando soviético desplegó estos destacamentos en las secciones más peligrosas del frente, prácticamente a muerte segura. Por ejemplo, durante la liberación de Kiev en 1943, los soldados de los batallones de castigo avanzaban como escudos humanos delante del ejército regular. De 10.000, solo unos cientos sobrevivieron. Se estima que los tribunales militares soviéticos ejecutaron hasta 158.000 de sus propios soldados durante la guerra. Un horror sin paralelo. Para comparar, el ejército francés dictó 102 sentencias de muerte y el británico 40, que rara vez se llevaron a cabo. La dictadura totalitaria fue la que más lejos llegó en la crueldad hacia su propio pueblo. Sí, un tipo diferente de disciplina severa prevalecía en el ejército japonés. Allí, el castigo físico era una ocurrencia diaria. Los suboficiales rutinariamente abofeteaban y golpeaban a los soldados por la más mínima ofensa o simplemente por capricho. Los soldados japoneses eran criados para la obediencia absoluta y una devoción fanática al emperador. Se les enseñaba que rendirse era la mayor vergüenza y que el enemigo era inhumano y los torturaría después de la captura. Por eso, los japoneses luchaban hasta su último aliento y la capitulación masiva estaba fuera de la cuestión. Incluso sucedía que las unidades japonesas en retirada mataban a sus propios heridos graves porque no tenían medicina ni fuerzas para socorrerlos y no querían dejarlos caer en manos enemigas. Tan cruel era el código Bushido que seguía el ejército japonés. En parte por estas razones, los soldados japoneses cometieron atrocidades terribles contra civiles y prisioneros, especialmente en China y Corea, en un ambiente de total insensibilidad hacia la vida de los demás. Muchos testigos de la campaña japonesa en China describieron cómo, después de aproximadamente un año de despliegue, los soldados perdieron todas las restricciones. Tomaban el asesinato de una persona china desarmada como un deporte y en algunos lugares se realizaba entrenamiento de bayoneta sobre prisioneros vivos. Todo esto también fue resultado de la enorme presión que la propia maquinaria militarista de cada soldado ejercía sobre él para convertirlo en una máquina sin corazón. Los que no cumplían eran aplastados sin piedad. Así que los soldados experimentaban crueldad no solo del enemigo, sino a menudo de sus propios comandantes. Al final, parece que la guerra misma fue el mayor enemigo de todos. Así que, en conclusión, pensemos en lo que podemos tomar de estos destinos de soldados hoy. Mayo de 1945, en una plaza bombardeada en algún lugar de Europa Central, se sienta un soldado de 20 años en un uniforme desgastado. Se apoya contra la pared de una casa agrietada, con un casco rayado en su regazo. Su nombre es Michael. Sobrevivió al peor conflicto de la historia. En sus ojos hay una expresión distante de alguien que ha visto demasiado sufrimiento. Recuerdos corren por su cabeza. Amigos que cayeron a su lado en la batalla. Noches invernales cuando temblaba de frío en las trincheras cerca de Leningrado. Ampollas en sus pies por marchas interminables.
hambre y sed que lo atormentaron durante semanas enteras, gritos de los heridos que lo despertaron del sueño. Michael siente alivio de que el infierno ha terminado, pero también vacío. La guerra le robó 5 años de vida, muchos amigos y sus ilusiones. Ahora se enfrenta a regresar a un mundo que puede que nunca entienda completamente sus experiencias. Michael se levanta lentamente y da un paso hacia una nueva vida. En su corazón, promete nunca olvidar a sus camaradas caídos. Las historias de los soldados en el frente de la Segunda Guerra Mundial son tanto aterradoras como fascinantes. Por un lado, revelan cuán extremadamente resistente puede ser el espíritu humano cuando enfrenta pruebas inimaginables. Millones de hombres y mujeres, porque las mujeres también sirvieron en cuerpos de apoyo y a veces con armas en mano, soportaron lo que nadie podría haber imaginado antes, y muchos de ellos mantuvieron su humanidad, amistad y esperanza a pesar del infierno que los rodeaba. Por otro lado, no debemos olvidar que la guerra es la creación más violenta y cruel de la civilización humana. Los destinos de los soldados de 1939 a 1945 aún nos recuerdan hoy qué precio pagan los individuos por ambiciones políticas e ideologías que provocan guerras. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo trató de aprender. Se comenzó a prestar más atención a los derechos de los prisioneros de guerra. En convenciones de Ginebra, porque durante la Segunda Guerra Mundial millones de soldados murieron en cautiverio. También se comprendió mejor el trauma psicológico que sufrían los veteranos. Los médicos militares de hoy ya conocen qué es el estrés postraumático, y los ejércitos tienen sistemas de rotación y permisos para no exponer a los soldados a despliegues continuos como antes. El progreso técnico ha asegurado que los soldados tengan mejor equipo, medicina, suficiente comida y otros apoyos, aunque aún sufran del frío o del calor en el campo. Pero la guerra nunca será un paseo por el parque. Incluso en los conflictos actuales, los soldados experimentan miedo, pierden amigos y traen a casa cicatrices en sus cuerpos y almas. Recordemos, por lo tanto, las historias de las generaciones pasadas de combatientes, especialmente las de la Segunda Guerra Mundial, donde quiera que lucharan, incluidos miles de checoslovacos en unidades extranjeras. Esta sigue siendo la experiencia bélica más sangrienta y grande de la humanidad. Recordemos que la paz en la que vivimos hoy no es un dado. Fue comprada con el sufrimiento y los sacrificios de precisamente estos soldados. Preservemos su testimonio como un recordatorio y una advertencia para el futuro. Gracias por ver hasta el final. Si esta mirada a la historia te interesó y te trajo nuevos conocimientos, me alegraría que le des un like al video y lo compartas con amigos. Nos vemos pronto para contar otra historia.